Tal día como hoy, podcast número 78. Bienvenidos a Tal día como hoy. Esta noche quiero dedicar este programa a todas esas personas que viven la Navidad desde la quietud, el silencio o la distancia, a quienes trabajan mientras otros celebran, a quienes sostienen la vida cotidiana en los rincones donde casi nadie mira. Decía Viktor Frankl que el sentido no siempre está en lo que celebramos, sino lo que sostenemos cuando nadie nos mira. Y en noches como esta, sus palabras cobran un valor especial, porque revelan algo que a veces olvidamos, que la Navidad también se construye en la discreción, en la entrega y en la humanidad silenciosa y por personas que mantienen el mundo en marcha mientras otros celebran. Vivimos rodeados de relatos luminosos, de escenas perfectas alrededor de un árbol o de un pesebre, como si la Navidad solo pudiera existir en compañía, en torno a mesas llenas y hogares cálidos. Pero hay otras Navidades, más discretas, más frágiles, a veces llenas de soledad, otras llenas de servicio. Navidades que ocurren en gasolineras, hospitales, turnos de noche, carreteras vacías, aeropuertos silenciosos, o simplemente en la intimidad de una casa donde alguien falta. Este episodio es para todas esas personas que, sin saberlo, se convierten en guardianes de nuestra normalidad. Para quienes mantienen el mundo en marcha mientras la mayoría baja la velocidad y se refugia en la celebración. Como escribió Charles Dickens, la verdadera grandeza de la Navidad no está en las fiestas, sino en el calor que somos capaces de dar a quien no lo tiene. Una frase sencilla pero poderosa, que nos recuerda dónde reside realmente la luz de estas fechas. Hoy vamos a explicar un cuento de Navidad, un cuento diferente porque hay muchas Navidades y todas tienen algo de especial. Algunas brillan con las luces de colores, otras brillan en silencio, en gestos pequeños, casi invisibles. Y cuando pensamos en esas otras Navidades que pasan desapercibidas, inevitablemente nos vienen a la mente historias que suceden lejos del ruido. Historias pequeñas en apariencia, pero capaces de revelar algo profundo sobre quiénes somos y cómo nos necesitamos unos a otros. Porque, a veces, la magia de estas fechas no aparece donde la esperamos, sino en un lugar improbable, en un cruce de caminos, en un turno de madrugada o en un encuentro inesperado entre dos desconocidos. Hoy quiero compartir una de esas historias. Un cuento que no habla de grandes celebraciones, sino de humanidad, inspirado en el cuento de Munir Hashemi, Navidad en la estación de servicio. Un cuento que sucede en un lugar humilde, cotidiano, casi invisible para la mayoría, pero que, precisamente por eso, guarda una verdad que ilumina estas fechas de un modo diferente. Acompáñame. Vamos a viajar a una noche fría, a un punto perdido en la carretera, y a descubrir qué puede ocurrir cuando dos vidas se cruzan por unos minutos en el momento más silencioso del año. ¿Empezamos? La noche había caído sobre la autopista como una manta húmeda y silenciosa. Era Nochebuena. Pero en aquella estación de servicio, perdida entre campos de cultivo y una carretera secundaria, apenas quedaban restos de celebración. 2 guirnaldas polvorientas colgando del techo y un pequeño altavoz emitía una versión antigua y desafinada de Silent Night. En el interior, el empleado, un chico delgado, de mirada cansada, repasaba por 4ª vez el inventario. No esperaba a nadie. Llevaba allí demasiadas horas y demasiados días idénticos. Para él, la Navidad era solo otra fecha en el calendario. Afuera, el viento movió algo metálico. El chico levantó la cabeza. Un coche viejo, azul, se detuvo junto al surtidor.
De él bajó un hombre con un abrigo gastado y un gorro de lana. Parecía tener prisa, o quizás frío, o quizás simplemente estar cansado del mundo. ¿Hay café?, preguntó. La voz era amable, pero rota como la carrocería de su coche. «Queda un poco», respondió el empleado. «No está bueno». «No importa. Esta noche todo lo que caliente es bienvenido». Mientras servía el café, el empleado notó que el hombre miraba alrededor como si buscara algo que no sabía nombrar. Quizá compañía, quizá un poco de calor humano, quizá un motivo para no sentirse completamente solo. «¿Lleva mucho en la carretera?», preguntó el chico. «Demasiado», dijo el hombre. «Pero esta noche tenía que seguir. No quería quedarme solo donde estaba. A veces los lugares pesan». Se hizo un silencio breve, pero incómodo. El hombre tomó el vaso entre las manos y de pronto su mirada se suavizó al ver una pequeña caja envuelta en papel dorado sobre el mostrador. «¿Eso es un regalo?». «Para mi madre», dijo el empleado. «Trabaja de noche también. La veré mañana». «Qué suerte», respondió el hombre con su sonrisa triste. «Yo hace años que no veo a la mía». La canción del altavoz se detuvo un segundo, crujió y comenzó otra aún más antigua. En ese instante, algo cambió entre ellos. Esa complicidad silenciosa que solo aparece cuando dos desconocidos descubren que cargan con soledades parecidas. «¿Quiere sentarse un momento?», ofreció el chico. «No quiero molestar». «No molesta, es Navidad al fin y al cabo». El hombre dudó y se sentó. Hablaron de la carretera, de trabajos precarios, de madres que esperan, de ciudades que no perdonan, de navidades que ya no duelen, pero tampoco iluminan. Hablaron como si se conocieran de toda la vida, porque a veces, en la noche, dos personas solo necesitan un motivo para abrirse, y la Navidad es experta en dar motivos. Antes de irse, el hombre dejó el café vacío sobre la mesa. «Gracias por el calor», dijo, «y no hablo precisamente del café». El empleado sonrió. «Feliz Navidad». «Igualmente», respondió el hombre mientras arrancaba el coche, «que encuentres lo que buscas». Cuando el vehículo desapareció en la oscuridad de la carretera, la estación volvió al silencio. Pero algo había cambiado. La noche ya no era tan fría. A veces basta una breve conversación, un gesto pequeño, un refugio improvisado en medio del camino para recordar que incluso en los lugares más solitarios puede encenderse una chispa de humanidad. El empleado miró la caja dorada destinada a su madre. Por primera vez en semanas, sintió que tenía ganas de llegar a casa. La canción del altavoz volvió a empezar, más clara esta vez, más suave. Y la estación, aunque seguía vacía, ya no lo estaba del todo. La Navidad no siempre llega con campanadas ni con luces de colores. A veces, como en esta estación de servicio, llega en forma de un coche viejo, un café amargo y el cruce inesperado de dos soledades. Es en esos lugares cotidianos, en ese silencio, donde la humanidad se revela sin adornos. ¿Qué nos enseña en realidad esta historia? Pues que la clave está en la presencia. El empleado y el viajero se encontraron en un lugar que el mundo había olvidado, pero que en ese punto perdido de la Nochebuena se regalaron lo único que de verdad importa. Se vieron, rompieron esa invisibilidad que suele acompañar al servicio y a la soledad. La verdadera magia de la Navidad se cuela ahí, en la empatía y en el servicio silencioso. El chico de la estación, sin saberlo, le ofreció al viajero un hogar improvisado durante unos minutos. El viajero, a su vez, le devolvió al chico la sensación de estar conectado, de no ser una isla. Es el calor que se produce cuando dos personas deciden romper la distancia y el silencio. Por eso, cuando el coche se fue, la estación ya no estaba vacía y el silencio ya no era tan frío.
La luz de la Navidad suele brillar más fuerte en los rincones donde casi nadie mira, en esos gestos pequeños que no salen en las postales. Vamos llegando al final de nuestro 78º podcast con el que quiero felicitar la Navidad de esas personas invisibles, esas que también necesitan el calor de la presencia, la Navidad de las pequeñas cosas, porque es en esas pequeñas cosas donde encontraremos la verdadera Navidad. Hemos viajado juntos a una gasolinera en medio de la nada para recordarnos que la luz de estas fechas se enciende en lugares inesperados. Es una luz que no depende de la celebración, sino de un simple acto de atención. Quiero cerrar este episodio volviendo a la idea inicial de Viktor Frankl, esa que nos decía: el sentido no siempre está en lo que celebramos, sino en lo que sostenemos cuando nadie nos mira. El viajero y el empleado sostuvieron el sentido de esa Nochebuena al mirarse, al hablar, al ofrecer un café. Encontraron la Navidad en el gesto de la presencia. Por eso, te invito a que estas Navidades seas tú también una estación de servicio, un punto de encuentro, un refugio inesperado. Ofrece esa pausa, rompe ese silencio, da ese calor, porque el mundo necesita esos guardianes que mantienen encendida la llama de la humanidad en turnos de noche, en las carreteras vacías o en la intimidad de una casa donde se extraña a alguien. Que tu Navidad esté llena de ese calor auténtico, el que se comparte sin esperar nada a cambio. Y recuerda esta potente verdad que surge de nuestro cuento. A veces, el mayor regalo de la Navidad es el tiempo que se detiene por un instante para que dos vidas puedan verse. ¡Feliz Navidad! Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día.